Pues yo les presté este pesebre a mis nietos y estábamos en casa y uno de ellos, Bernat, que tiene 2 años, pues le hizo mucha gracia y estaba jugando, ¿no? Y yo le digo, pon el bebé. A nada le veía forma de bebé, él, ¿no? Y entonces cuando le dije que este era el bebé, se lo quedó mirando. Y después me decía, palito. O sea, ¿qué es esto, no? Pues una representación también tradicional de estas fechas navideñas. Pablo nos hablaba acerca de la luz, pues sí, las luces de Navidad, el árbol de Navidad, los adornos, las velas, todas en referencia también a este tiempo tan especial. Pero hay un protagonista del que no debemos quitar los ojos, o no deberíamos quitar los ojos. Porque Navidad, ¿sabéis qué significa? Nacimiento. ¿Y quién es el que nació el día que recordamos con tanta, o que celebramos con mucha alegría? Jesús. Y vamos a hablar de este niño. Creo que empiezo yo, Isaac, picando aquí, o ya proyectas la primera. Vale. Bueno, vamos a proyectar la primera diapo, porque hay una pregunta que en vez de traer respuestas, esta mañana quería traeros una pregunta. ¿Quién es el protagonista de estas fiestas? ¿Quién es este niño que a veces ponemos en los pesebres? Sabéis que incluso hay toda una temática, ¿no?, navideña, el pesebrismo. ¿Quién es esa figura que debería ser central? Vamos a leer acerca de quién es este niño. Mirad, hay muchos pasajes preciosos en la Escritura que hablan acerca de Jesús. Pero en Isaías, y Pablo también esta mañana ha utilizado mucho este libro, Isaías es un libro que está en el Antiguo Testamento, lo escribió un profeta, el nombre de este libro es del que lo escribió. Y es un libro en que repetidas veces se hace alusión a ese Jesús que vendría, que nacería como un niño, que luego daría su vida por nosotros. Leemos en Isaías ese pasaje tan impresionante donde habla de que se entregó por nosotros, que fue desfigurado a nuestro favor. Es como adelantar un poco la historia. Pero en Isaías 9, que es lo que vamos a leer en esta mañana, el que tenga la Biblia le invito a leerlo, y si no, pues lo voy a proyectar. Siempre me olvido a dónde apunto. Aquí, vale. Ay, Señor mío. ¿Ya está? Ahora. Vale, pues vamos a leer en Isaías 9:6 y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Solamente con este pasaje tenemos para estudiar y disfrutar toda la vida casi. Mirad, este pasaje pues nos habla acerca de ese momento tan especial de la historia donde Dios iba a enviar a su Hijo a irrumpir de una vez y para siempre en un mundo perdido. Este pasaje, históricamente, en el contexto, podemos leer que habla de un rey de esa época, el rey Ezequías, que era, un rey de Israel. Pero nosotros sabemos que este pasaje fue escrito también para nuestra bendición, para nuestro aprendizaje, y es una profecía mesiánica que habla del Mesías que iba a venir. Por tanto, este pasaje anuncia la venida de Cristo. Y juntos, si os parece, vamos a ver qué podemos aprender de este pasaje, cómo podemos centrarnos en aquel niño que nació un día en Belén. ¿Por qué es tan importante? ¿Quién es este Jesús? ¿Acaso no es más divertido la celebración, las luces, las fiestas, los regalos? Es más divertido, ¿verdad? Las pistas de hielo. ¿Por qué a veces los cristianos tenemos que
volver la mirada a algo tan humilde y tan sencillo como fue un pesebre en Belén. ¿Sabéis? Para montar la proyección, para hacer un sondeo, puse Navidad o celebración de Navidad. Pues mirar, me salía de todo menos un establo o un establo de Belén. Sí que me salía, pero era lo menos, ¿vale? Y casi todo se veía muy lúgubre, cuando sabemos que aquella luz verdadera había venido a este mundo en Belén. Así que vamos a desglosar un poquito este pasaje tan conocido, pero vamos a ver qué podemos aprender de él, qué respuestas podemos dar a quién es este niño. Muchos de nosotros ya lo sabremos, pero si te preguntan, háblame más de Jesús. ¿Quién es ese niño que nació en Belén? Cuéntame algo. Pues mirad, lo primero que podemos aprender es que no era cualquier niño. El pasaje dice, un niño nos es nacido. Jesús vino como un bebé para vivir la experiencia humana que nosotros tenemos, que nosotros teníamos. Vino para ser como uno de nosotros y creció, dice la Escritura, que creció en estatura, que creció en gracia para con Dios y los hombres. Vivió cada una de las situaciones que vive un ser humano, pero sin pecado. Dios tuvo el plan perfecto para nuestra vida de enviar a su Hijo Jesús en la forma de un bebé. Nuestra mente finita no lo puede entender, pero fue la manera en que Dios nos demostraba que se iba a despojar a sí mismo por cada uno de nosotros. Y de una manera total, como leemos en Filipenses 2, ahí he puesto un pequeño dibujo. Dios Hijo, es lo que leemos en este pasaje, se despojó a sí mismo para nacer en Belén. En Filipenses leemos que no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Fijaros que el objetivo no era crear una estampa chula para Navidad o participar en cierta manera también en los festejos que se harían en su honor, sino que al final de este pasaje leemos que llegará un día, o llegaría el día, en que todo eso lo comprenderíamos, porque Jesucristo es el Señor. El propósito era nacer como un bebé, pero teniendo en mente que eso era solamente el principio. La segunda parte, o el segundo detalle que podemos ver dice, ¿por qué un niño nos es nacido? Podría haberlo repetido, porque un niño nos es dado. Pero en los originales podemos descubrir que son dos palabras diferentes. La segunda es, hijo nos es dado. Si en primer lugar dijimos que no era cualquier niño, porque era Dios hecho hombre, en este segundo detalle podemos descubrir que ese niño era el hijo prometido de Dios, ese regalo inmerecido, esa gracia que no podemos alcanzar a comprender. Un hijo nos ha sido dado. ¿Qué hijo? Si leemos en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su hijo, a su propio hijo. No era un nacimiento aleatorio, sino que Dios estaba cumpliendo la promesa que hizo en Génesis. ¿Recordáis? Génesis 3, cuando Dios, que había creado un mundo maravilloso y perfecto para los seres humanos, para su creación más preferida, el hombre eligió las tinieblas antes que la luz. Y en Génesis 3 mismo Dios dijo, llegará el día que yo enviaré la solución. Llegará de la simiente de una mujer. Recordáis, yo creo, este pasaje, ¿verdad? El plan ya estaba trazado desde el Edén. El propósito era que esa luz iba a venir a un mundo en tinieblas, tal como nos recordaba Pablo. Y además de que es un niño, no era cualquier niño, era el Hijo de Dios, era Dios y su amor en acción. Dios Padre nos enviaba, por medio de ese niño que nacía en Belén,
la solución a nuestra separación de Él. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesús. ¿Lo podría haber enviado de otra manera? No lo sabemos. Podría haber hecho otra performance más complicada, más diferente. No, lo hizo naciendo en un establo, de la manera más humilde y la manera más pequeña, un bebé. Y si vamos escuchando y tomando nota para nuestra propia vida espiritual, es la misma manera en que uno puede nacer otra vez y puede reconciliarse con Dios, aceptando que por sí solo no puede, y como le explicaba Jesús a Nicodemo, debes nacer otra vez. Si seguimos en el pasaje, hay otra frase que habla acerca de el principado sobre su hombro. No vamos a entrar directamente en esto porque en la primera parte, veis que ya lo marqué, porque este niño que vino hecho hombre iba a cumplir su trayectoria cuando, después de ser crucificado, enterrado, resucitó, será glorificado. El principado, el reino ya estaba sobre él. Esto es lo que podemos entender de manera así muy sencilla, lo que quiere decir el principado sobre su hombro. Él ya era nombrado rey. Cuando él llegó a la tierra, vino el reino de Dios con él a la tierra. Así que es una frase impresionante que también nos daría para estudiar un montón. Y les animo a que no solamente os quedéis con lo que compartimos a veces desde aquí adelante, ¿no?, sino a estudiarlo por vosotros mismos. La tercera parte que encontramos en este pequeño pasaje es que se le iban a denominar a Jesús de diferentes maneras. Dice, se le llamará su nombre. Sabemos que cuando el ángel hizo la anunciación a María, le dijo, se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. El nombre estaba unido a un propósito, a un significado. En Isaías también leemos que se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Toda esta manera de referirse a ese pequeño niño que nació en Belén nos daba la idea de quién sería y qué haría por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino las posibilidades que tendríamos de acercarnos a Él, porque estaba prevista la solución para los problemas, para todos los problemas del ser humano. Los títulos de los que habla son atributos, como digo, son características de aquel que iba a venir. Y Isaías era una profecía, estaba diciendo, vendrá uno que será llamado admirable consejero. En las diferentes traducciones o en los diferentes estudios he visto que algunos lo unen como que es admirable consejero, ¿vale? Un consejero maravilloso de cuya boca solo saldría la verdad. También lo he leído separado, admirable y consejero, pero para el caso la verdad que puede ir muy bien de las dos maneras. Yo lo voy a unir porque en este sentido, cuando miramos a ese Jesús que nació en Belén, pensando que iba a ser llamado admirable consejero, que Él iba a ser quien tendría la absoluta y quien sería la absoluta verdad, cuando observamos el mundo que nos rodea en medio de la confusión, mentira o verdades a medias, todo es relativo, nada está bien, nada está mal. Cuando sabemos que hay alguien que es el admirable consejero y que dijo de sí mismo que Él era la verdad, pues esto nos da seguridad como cristianos, como personas que amamos a Jesús, que si estamos en Él, si escuchamos su consejo, si escuchamos su voz, si conocemos lo que Él dice, será mucho más difícil que podamos caer en la confusión. Y si lo hacemos, tenemos que volver a su palabra y volver a escuchar su consejo divino. Y además, cuando Jesús marchó, dijo, yo me voy,
pero volveré otra vez. Y además os voy a dejar con vosotros el Espíritu Santo, la tercera parte de la Trinidad, que esté con vosotros para aconsejaros y para enseñaros todas las cosas. El Señor no nos quiso dejar solos, sino que provee para salvación, como vimos antes, pero también provee para nuestra comprensión, para que entendamos, para que hurguemos en la palabra para saber dónde está la verdad. Y no solamente para saberla, sino también para compartirla. Otro de los títulos dicen Dios fuerte. Este pasaje es una declaración total acerca de la deidad de Cristo. No hay lugar a dudas de que el Jesús que nació, totalmente humano, era también plenamente divino. Se le identifica con el Dios fuerte. Saber que es Dios, por una parte, nos da esa seguridad de que toda la historia, de que todo el plan trazado desde el Edén es una realidad para nuestra vida. No es una fábula. El domingo pasado tuvimos un tiempo también hablando de si la fe son creencias, son fábulas, son costumbrismos, o si hay detrás unos fundamentos reales. Él es nuestro Dios fuerte. Y qué importante es tener un lugar donde refugiarnos, una fortaleza en medio de un mundo de temor, un mundo inconstante, un mundo donde pues podemos vivir en peligros, podemos sufrir persecuciones, pero nuestro Dios es el Dios fuerte. Hacía falta tal vez que lo describiera con tantos adjetivos y tantos atributos. ¿Por inspiración divina? Pues parece que sí, porque lo íbamos a necesitar en nuestra vida. El significado de cada uno de estos títulos pues amplía nuestro conocimiento del Señor, por un lado, pero también nos da esperanza. Esperanza en el futuro, esperanza en el presente, porque hemos creído en un consejero admirable, el dueño de la verdad, en un Dios fuerte. Pero sigue adelante y aún amplía más lo que sabemos de él, el Padre eterno, también descrito como el Padre de la eternidad. La eternidad está en Él, es el que era, el que es y el que ha de ser. Y además el creador y el sustentador de todo. ¿De verdad? O sea, ese niño que nació en Belén, esa representación mezquina que hacemos en los pesebres, ¿tiene esa dimensión? A veces con nuestra mente finita no llegamos a entenderlo, pero por la fe tenemos que aceptar que los planes de Dios para nuestra vida escapan a nuestra comprensión. Y si seguimos adelante, bueno, en cuanto al Padre Eterno también hay un detalle que es precioso, porque podría definirse a sí mismo como un acompañante eterno, por decirlo de alguna manera, o, bueno, no sé, pero prefiere definirse a sí mismo como Padre. Padre. Y saber que Él es nuestro Padre, pues nos da ese sentido de pertenencia, de identidad, de quién somos. Las características que estamos viendo en este simple, bueno, en este corto versículo de Isaías, nos dan la solución, por decirlo así, o tienen alimento para cada una de las necesidades del ser humano. Ante la confusión y la mentira, la verdad. Ante el temor, la fortaleza. Ante el sentirnos solos, sin propósito en la vida, Él es nuestro Padre eterno. En Él somos miembros de su familia. Y en último lugar,
en este pasaje por lo menos dice que es el príncipe de paz. Y también leemos en Isaías que cuando Cristo llegó el momento de pagar por nuestros pecados en la cruz, una de las cosas por las que pagó fue por nuestra paz. La Escritura dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esto nos hace darnos cuenta de lo cara que puede costar nuestra paz. Tener paz en nuestro corazón, esa paz interior que, como hemos escuchado muchas veces, no es la ausencia de conflicto, sino es la paz a pesar y en medio de los conflictos. Pero yo lo quiero relacionar a la paz con hacer las paces, con la reconciliación. Porque todo ese proyecto que nació en Génesis, que empezó ya a funcionar, el primer acto se llevó a cabo en Belén, tenía como propósito final la reconciliación del hombre con Dios. Navidad es familia, es comer juntos, es luces, es regalos, pero sobre todo es celebrar ese momento histórico en el cual Dios vino al mundo, vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesús. ¿Para qué? ¿Para ser bonito? ¿Para aportar algún detalle más? No, vino para reconciliar consigo al hombre pecador. Mediante la muerte de ese niño, para morir de manera sustitutiva por cada uno de nosotros en la cruz. Pues ese era ese Jesús. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es el niño que recordamos? Pues es un niño, nació como niño porque tenía que humanarse, era el Dios encarnado, era el Hijo de la promesa, era el amor de Dios en acción y además iba a ser el consejero, el dueño de la verdad. Y él dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vaya obra tan maravillosa que podemos recordar cuando observamos un pequeño pesebre, ¿no? La obra de Dios solamente y puramente para redimirnos por el puro afecto de su voluntad, simplemente por amor, sin merecerlo, solamente por gracia, porque quería que hiciéramos las paces con Él. Paz, reconciliación. Igual ahora sabemos un poquito más. Me acuerdo que hace unos meses estuve aquí porque vine a hablar acerca de una persona que se llamaba Pedro, que conoció a ese niño, pero lo conoció ya de más adulto, ¿vale? Y se pudo dar cuenta que realmente ese niño era un admirable consejero, que verdaderamente era el Hijo de Dios. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con Jesús, cada uno tendrá su propia experiencia. Pues la experiencia de Pedro, cuando conoció a Jesús, le transformó la vida. Pedro, sabemos que posteriormente dio la vida por ese mensaje. Y ese día os traje unas tarjetitas porque Pedro, su vida fue transformada de tal manera que no pudo dejar de decir lo que había visto y oído. Y él decía: pues este es el Jesús que vosotros crucificasteis. Este es el Jesús, el autor de la vida. Este es el Jesús que ha resucitado. Pedro hablaba de Jesús. Y os dejé unas tarjetitas. Ahora, que me riñan. Os dejé una tarjetita así, ¿la recordáis? Y unos bolis para que pusierais quién era Jesús para vosotros. Porque está muy bien sentarnos a escuchar. A mí me encanta también sentarme a escuchar. A veces quien habla lo hace mejor, peor, etc. Pero la responsabilidad ya pasa al que escucha. Si yo te digo: ¿quién es este niño? Pues es una pregunta retórica. Pero si yo te digo: ¿quién es este niño para ti?
ya necesitas, o te interpelo a que des una respuesta. Si alguien tiene la tarjetita de aquel entonces, yo les dije, pues cuando yo vuelva otro día, la vamos a plastificar, para que se quede ahí bien, bien firme en vuestra Biblia. Si la habéis perdido, no importa, porque traigo más, ¿vale? No será que a mí no me agrade imprimir y hacer cositas. Lourdes, te lo doy por si alguien quiere. Os traigo 10 bolis verdes y son de devolución. ¿Qué más has aprendido acerca de Jesús en esta mañana? Más que analizar lo que te dicen, lo que te cuentan o cómo lo hacen, es el momento de mirar tu interior. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué ha hecho Jesús por mí? Estos títulos, como hemos dicho, nos hablan de cosas maravillosas que es el Señor para nuestra vida. Y si hay un admirable consejero, qué importante es escuchar su voz, ¿verdad? Porque Jesús puede ser para nosotros la verdad encarnada, pero si no le oímos, si no escuchamos su voz, si no seguimos sus pisadas, ¿qué más da que sepamos que Él es la luz verdadera? ¿Qué más da que sepamos que Él es el camino? Si no le seguimos. A veces en la vida hay desafíos. ¿Creo o no creo? ¿Le sigo o no le sigo? Jesús, por donde fue, creó como este tipo de dilema, ¿no? No dejó indiferente a nadie. Cuando nació en Belén, unos lo querían matar, ¿verdad? Herodes y todo su séquito dijeron, la gente se está emocionando mucho, por si acaso vamos a matar a él y a todos los niños pequeños. Los pastores escucharon el mensaje de los ángeles y vinieron a adorar. Los ángeles mismos ese día en el cielo tiene que haber habido una fiesta. Por fin envían a Jesús. O sea, bueno, eso tiene que haber sido increíble, impresionante. José, el ángel le habló a José, el ángel le habló a María. Nadie se quedó indiferente. Jesús fue creciendo. La gente le conocía, algunos le aceptaban, otros le rechazaban, unos le odiaban, otros dieron la vida por él. Jesús no dejó indiferente a nadie. ¿Serás indiferente tú a Jesús? ¿Seré yo indiferente? Es fácil hablar. Bueno, a veces estamos más nerviosos y nos cuesta, pero hablar es mucho más fácil que vivirlo, que vivir la fe. La pregunta de esta mañana es, ¿quién es ese niño? Pero es que no es nada nuevo, porque mirar, Herodes mismo dijo, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas cuando Jesús ya fue mayor? Otro Herodes, no el que le quiso matar cuando era pequeño. Porque Jesús creció, iba por las ciudades, haciendo milagros, sanando a la gente, hablando del reino, y eso molestaba. ¿Quién es este que habla? Más adelante, en un episodio que estaban en la barca, los discípulos con Jesús, se desató una tormenta, Jesús dormía plácidamente, tal vez tenía un ojillo abierto a ver cómo reaccionaban los discípulos, no sé. Y despertaron a Jesús, 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 que nos ahogamos. Y Jesús se levanta, calla, enmudece, le dijo al mar y al viento. Y los discípulos que dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús para ti? Cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, mirar que él había dado testimonio de Jesús. Él había hablado de Jesús en el desierto y había tenido seguidores y él les decía, vendrá otro que es mayor que yo, vendrá Jesús, vendrá el Hijo de Dios. Él creía, confiaba y no sabía aún que iba a dar su vida por Jesús, pero no le importaba. Estando preso, mandó a decir, ¿eres tú, Señor? Hubo también lugar para la duda,
¿quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Hay un salmo impresionante, el Salmo 24, que dice, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es el poderoso en batalla? ¿Quién es este Jesús? Hemos recordado o aprendido esta mañana que este niño no era un nacimiento aleatorio, era el cumplimiento de todas las profecías. Todo el Antiguo Testamento señalaba a la venida del Hijo de Dios. Entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, pasan 400 años, que es fácil decir. Pero la historia seguía señalando a la venida del Hijo de Dios. Y el Nuevo Testamento comienza con el cumplimiento de esas profecías. Ese es el niño, el que cumplía la profecía, el que lo cumplió. Y además es el amor de Dios manifestado. Este niño es la verdad. Hemos recordado también que es plenamente Dios. Dios, totalmente Dios y totalmente hombre. El creador y el sustentador. Y la parte que más nos toca o más nos debería tocar es el autor de la salvación, el que llevó a cabo y hizo real la reconciliación. Mirar, todo lo que hemos estado recordando esta mañana es conocer un poquito más a Jesucristo, es doctrina de Jesús, es saber que Él fue, cómo nació, cómo fue su nacimiento, cuál es su propósito de nacer. Nació, creció, fue entregado, resucitó, ascendió al cielo y ahora está intercediendo por nosotros y esperamos su segunda venida. Todo esto es de aplicación para nuestra vida, porque Él se despojó a sí mismo y eligió nacer a nuestro favor. Aprendemos que su nacimiento y su muerte posterior fue suficiente. No hubo ninguna otra más escena de este tipo. Una vez y fue suficiente para nuestra salvación. He cogido un vídeo que ahora vamos a ver, porque esto de preguntarnos quién es Jesús es muy recurrente a lo largo de la historia. Y aunque le conozcamos, pues siempre hay una novedad en conocerle a Él. Este es un villancico del 1800 y pico, y la música de este villancico aún es más antigua. Y habla justamente de eso, ¿no? ¿Quién es este niño? Los ángeles dan
Vale, pues es un villancico muy bonito, podríamos haberlo cantado, pero ahora sabemos más de quién es Jesús, ¿verdad? La historia nos habla de Él, las fechas nos hablan de Él, la Navidad, este momento de la historia donde es más accesible hablar de Él, donde podemos iniciar una conversación con alguien acerca de quién era ese niño que está en Belén, ¿no? Que estuvo en Belén. Y para terminar, sabemos que la historia no acabó aquí. Este niño que nació en Belén vino para reconciliarnos mediante su muerte en la cruz, para morir en nuestro lugar. Y si hemos recordado que muchas personas preguntaron, ¿quién es este Jesús? ¿Eres tu Señor? ¿Quién es este que el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este Rey de Gloria? La gente se amontonaba y preguntaba acerca de Jesús. Pero en esta mañana, y para terminar, Jesús mismo se pone en medio de todas estas multitudes, de todas las generaciones que se preguntaron quién era Él. Y nos dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque ese niño que nació en Belén era el cumplimiento de la promesa que hiciste de enviar un Salvador a nuestro favor. Te damos gracias porque no alcanzamos a comprender la profundidad del amor, la profundidad de lo que quiere decir el despojarse a sí mismo, el tomar una forma de siervo, el venir a estar entre nosotros, pero queremos agradecértelo con nuestra vida, queremos conocerte cada día más. Nos gustaría poder ser siervos fieles, que demos buen testimonio de que somos tus hijos, de que nuestra vida ha sido diferente desde que te conocemos. Gracias, Padre Celestial, porque enviaste a Jesús con un propósito real, con un propósito eterno, un único propósito de una vez y para siempre, que era reconciliarnos contigo, Señor. Te damos muchas gracias, alabamos lo que has hecho por nosotros, te damos gracias por Jesús y su sacrificio en nuestro favor, y en su nombre te agradecemos todo esto. Amén.